Al adentrarnos en la semana de la Pasión, la última semana antes de la crucifixión, a menudo nos encontramos con escenas que no tienen mucho sentido. La misma multitud que aplaudió la entrada triunfal de Jesús pidió su crucifixión una semana después. ¿Por qué Jesús eligió su última semana para volcar las mesas en el templo? En su juicio, ¿por qué se le acusa a Jesús de que iba a destruir y reconstruir el templo? Un poco de contexto, como siempre, puede ayudarnos a comprender mejor esta parte de la historia. Quédate y te lo cuento. Entender quién estaba acusando a Jesús y cuáles eran las expectativas judías para el Mesías puede unir eventos que en principio parecen no estar relacionados. Un detalle que es crítico para entender la última semana de Jesús es la corrupción del liderazgo sacerdotal que existía en su época. El templo era el corazón y el alma de la fe israelita, donde la presencia de Dios moraba. Pero en el siglo anterior, el liderazgo sacerdotal se había vuelto extremadamente corrupto. A través de toda la historia de Israel, los sumos sacerdotes eran escogidos por sorteo entre los levitas, o sea, los descendientes de la tribu de Leví. Pero debido a una serie de eventos, entre ellos la revuelta de los macabeos, unos 160 años antes de Cristo, los sacerdotes originales del templo fueron desplazados y reemplazados por otros puestos a dedo, adictos al régimen de turno. Estos sacerdotes ilegales del templo eran conocidos como los saduceos. Los otros, los originales, se fueron a las cuevas de Qumran, pero eso es tema para otro video. Cuando Jesús comienza su ministerio, la familia sacerdotal en el poder era la casa de Anás y el sumo sacerdote Caifás. Caifás era el yerno de Anás. Anás era como el padrino, quien controlaba la posición a medida que sus hijos iban siendo nombrados sumos sacerdotes, y como buenos saduceos habían acordado mantener la paz con Roma a cambio de la riqueza de los diezmos del templo y de la venta de los animales para sacrificio. Esta familia era dueña de los rebaños de donde provenían los animales para los sacrificios. También controlaban las mesas cambistas en el templo, las cuales eran llamadas los puestos de Anás. Inflaban en gran manera los precios de los animales para sacrificios y extorsionaban y robaban los fondos destinados a los sacerdotes que no tenían otra entrada. Los judíos en la época de Jesús odiaban esta corrupción. Y, de hecho, dentro de la facción violenta del judaísmo, conocida como los celotes, existía un grupo que se dedicaba a asesinar a los funcionarios romanos y a este tipo de colaboradores. Para hacerlo, usaban una daga corta llamada sica que ocultaban bajo los pliegues de la túnica. De aquí es de donde proviene la palabra sicario. Pero bien, volvamos a Jesús y a lo que sucede después de que él entra en Jerusalén, o sea, la capital. Su preocupación no era que la adoración hubiese sido desplazada por el comercio. Más bien, su denuncia por los vendedores se dirigía directamente a la familia sumo sacerdotal, mientras volcaba las mesas donde ellos se beneficiaban directamente de los caros sacrificios para las ofrendas del templo. Las palabras de Jesús a los vendedores cobran un sentido mucho más fuerte cuando se conocen las escrituras de dónde vienen. Él dijo: «Mi casa es casa de oración, pero ustedes le han hecho una cueva de ladrones». Este pasaje insinúa a Jeremías 7:11, en donde Dios denunciaba a los malvados líderes religiosos de la época de Jeremías. Dios había declarado entonces que el templo se había convertido en una cueva de ladrones, y que si ellos no se arrepentían, Él los destruiría. Los rabinos frecuentemente insinuaban una parte de la escritura para hacer una fuerte declaración referida al resto del pasaje. De hecho, durante su última semana, Jesús aludió a muchos pasajes acerca de la destrucción del templo, incluso profetizando abiertamente sobre el tema. Él parecía estar conectando la venidera destrucción del templo, que ocurriría en el año 70, con la corrupción del sacerdocio de su tiempo. Durante esa semana, Jesús contó una mordaz parábola contra los sacerdotes, la parábola de la viña. En esa historia, unos labradores malvados se niegan a darle al propietario su dinero. Él envía a sus siervos y finalmente a su hijo a confrontarlos, pero ellos los matan a cada uno. Así que el propietario sentencia a los labradores. Esta historia estaba específicamente dirigida al liderazgo sacerdotal, cuya corrupción con los diezmos era muy famosa. Ellos le robaban a Dios y asesinaban a aquellos que Dios enviaba para hacer cumplir su ley, incluyendo a su hijo, Jesús. Una vez más, Jesús estaba profetizando que el sacerdocio corrupto sería destruido. Los líderes religiosos sabían que la parábola estaba dirigida contra ellos y querían arrestar a Jesús inmediatamente. Lamentablemente, los cristianos a menudo han interpretado estas palabras como dirigidas a los judíos en general, en vez del liderazgo del templo de la época de Jesús. Menos mal que hoy en día este tipo de corrupción relacionada con el dinero, el liderazgo y las posiciones de poder dentro del cristianismo no es algo que suceda.
Más adelante, el libro de los Hechos registra que Anás y el sumo sacerdocio fueron grandes responsables de la persecución de los seguidores de Jesús después de su muerte. Primero le encargaron a Pablo que asesinara a los miembros de la iglesia, y entonces más tarde lo llevaron a él mismo a juicio por ser un creyente. Y ellos también fueron responsables de la muerte de Esteban. Pero la casa de Anás y el resto de la aristocracia que controlaba el templo llegaron a su fin en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús lo predijo. Pero lamentablemente, junto con esa corrupción, Jerusalén habría de ser arrastrada también. Te espero en el próximo video para ver más sobre las consecuencias que sufrió Jesús por haberse enfrentado al poder.